Como le decía hace un rato, As I told you realmente before, es un tema un poquito confrontante para mí, it's really a really confronting topic for me porque yo tenía, a pesar de tener un tiempo en el Evangelio, muchas dudas en mi vida. because even though I had a lot of time being a Christian, I had a lot of doubts in my life. Y el tema de la adopción And the topic of adoption nos hace entender realmente que nunca ha dependido de nosotros, makes us understand that it has never depended on us, sino de Dios por medio de but Jesucristo. in God through Christ. Como dice la palabra, As the word says, que no es de quien quiere, that it is not of those ni who el que want it corre, or of those that run, sino de Dios quien tiene misericordia. but of God that has mercy. O sea que nosotros fuimos llamados hijos de Dios We were called children of God por amor de Cristo because of Christ's love y para gloria del Padre. and for the glory of the Father. Yo quiero y basé lo que el Señor me permitió tener en el libro de Romanos, I based what God told me to say on Capítulo- in the book of Romans, capítulo 8, chapter 8, versos 29 al 31, verse 29 through 31, y también capítulo 8, verso 15. and also chapter 8, verse 15. Lo voy a leer en un momentito. I'm going to read it in a short moment. Disculpen que tengo dos Biblias que son un poquito distintas una de la otra. Forgive me, I have two Bibles. They are a little bit different one from the other. Por si acaso no pretendo hacer un estudio bíblico tampoco, eso es para otro momento. I'm not pretending to make a Bible study. That's for another moment. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tu amor infinito, Señor, nos hizo hijos aceptos, Señor, no por mérito nuestro, porque en nosotros no hay nada, Señor, que pueda agradarte a ti. Señor, somos carne, estamos, Señor, constantemente pecando, Señor, quedamos cortos, Señor, ante tus mandamientos, pero en tu misericordia, en tu justicia, en tu amor, nos hiciste aceptos, Señor, por medio de Jesucristo. Por eso es que toda gloria sea para ti, Señor, toda alabanza, toda honra, Señor, y todo honor, solo a ti, Señor. Que en este momento que vamos a hablar de tu santa palabra, que vamos a predicar tu palabra, Señor, Cristo sea exaltado, Cristo sea glorificado, Señor, y tú recibas toda alabanza y toda gloria. No es nuestra, Señor, nuestra gloria es vana. No hay nada de qué gloriarnos, Señor, más que de la muerte que merecemos. Pero en tu misericordia nos salvaste, nos hiciste hijos y nos diste una herencia, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque podemos reunirnos aquí gracias a ti, Señor. No hay otra razón. Si no fuéramos un club cualquiera, Señor, pero no somos un club cualquiera, Señor. Somos tus hijos que venimos a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra para darte gloria, para recibir de ti por tu Espíritu Santo. Así que toda gloria, Señor, sea para ti, Señor, y para nadie más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos Romanos capítulo 8. We have Romans chapter 8. Romanos capítulo 8 es un capítulo muy estudiado, ¿verdad? It's a very La gente studied se lo sabe chapter. mucho, People know it a lot, pero la gente lo ve a veces desde una óptica un poquito diferente. but people don't see it really for how they should be seeing it. Por From eso different- digo que para mí realmente es un poquito confrontador, Because for me it's a little confronting. porque yo estuve estudiando, indagando, leyendo, a pesar de que tuve muchas distracciones, Because I had been reading, even though I had a lot of distractions, y pude extraer, según lo que el Señor me pudo dar, and I could extract from what the Lord could give me lo que les voy a compartir en el día de hoy. what I'm going to be sharing with you today. ¿Tienen ya Romanos 8, 29? Do you have Romans 8:29? Amén. Amen. Dice lo siguiente: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros,
¿quién contra nosotros? Me quiero ir ahora al capítulo 8, igual, versículo 15, Now I want to go to chapter 8, verse 15, y dice lo siguiente. and it says like this. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por medio de quien exclamamos, Padre, Padre nuestro. Mucho se ha hablado realmente en estos días acerca de la adopción. A lot has Realmente been said about adoption these days. es un tema muy interesante, It's a very interesting topic, pero también a la misma vez but at the same time, muy poco comprendido realmente entre los cristianos. very little comprehended among Christians. Porque generalmente la adopción Because generally, adoption va más allá goes further de lo que comúnmente nosotros podemos ver. of what we commonly can see. O sea, que nosotros realmente no hemos entendido las implicaciones We really tiene, haven't understood the implications que tiene realmente la relación entre Dios y sus hijos. that it has in relation with God and His children. O sea, por esta razón es que hemos querido traer el tema This is why we have wanting to bring this topic, y en conjunto con otro, and in conjunction with other, el cual a pesar de, which despite of podría verse como si fueran temas separados, ¿cierto? the fact it could be seen as separately topics, Pero realmente no, o sea, son temas que son inseparables. but not really. These are topics that are inseparable. Y es necesario realmente que lo podamos ver juntos para poder comprender de qué es lo que trata. And they need to be seen together for us to be able to understand what it is about. Y qué cosas vienen también en conjunto con And ella, o what sea, con la things adopción. come together with adoption. Y realmente para qué y cómo hemos sido adoptados. And really for us to know what and why we have been adopted for. O sea, por esta misma causa, primero tenemos que saber For the same reason, we should know qué es la adopción, what is adoption, cuál fue el medio what was the means que utilizaron realmente para la adopción that was used for adoption, y sobre todo, and above all, para qué fuimos adoptados. what were we adopted for. Si nosotros logramos entender eso, If we get to understand that, primero, first, o sea, nuestra vida va a cambiar, our life will change, nuestra fe se va a afirmar our faith will affirm, y entonces vamos a vivir una vida más agradecida con Dios, and because of that, we will live a more thankful life. más confiados We will be more confident, y entonces también vamos a entender and also we will understand la magnitud the de su obra en magnitude of nosotros His work in us y cuán bueno es Dios. and how good He is. Primero entonces para eso vamos a definir qué es la adopción. First, for that, we're going to define what adoption is. Por adopción, comúnmente, no estamos hablando solamente de lo que la Biblia entiende por adopción. Commonly, adoption, we are not talking just about what the Bible says about adoption. Se entiende que es un proceso legal Adoption is understood as a legal process y una medida de protección and a protection measure que establece that establishes de manera irrevocable una relación familiar in an irrevocable way a family relationship entre personas que por naturaleza no tienen una, Among o sea, no people. tienen una afiliación o una relación familiar. among people that by nature don't have a family relationship. ¿Cuál es el propósito de esto? What is the purpose of this? 2. Two, 1. Garantizar un entorno seguro first, guarantee a safe environment y un entorno amoroso para and la a persona loving adoptada. environment for the adopted person. Entonces, ¿cuáles son las señales de nuestra adopción? What are the signs of our adoption? Las señales de nuestra adopción, The signs of our adoption. un momentito. A moment, please. Las señales de nuestra adopción realmente apuntan al Padre. The signs of our adoption point to the Father. Primero, porque el Padre nos adoptó First, por medio de because the Cristo. Father adopted us through Christ. Esa relación de paternidad perdida en el Edén, That paternity relationship lost in Eden. esa confianza, esa relación que That el pecado arruinó, that confidence and that relationship that sin ruined. nuestro Padre la restauró por medio de Jesucristo. Our Father restored it through Christ. Yo quiero ir para esto al libro de Juan. For No lo busquen, this, lo voy a leer yo directamente. I want to go to the book of John. You don't have to Capítulo look 1. for it. I'm going to read it. Chapter 1.
verso 12, verse 12. donde dice lo siguiente: It says like this. pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Fíjense que o sea, de nosotros solamente lo único que tuvimos que hacer para recibir esa herencia, para recibir el nombre, o sea, para recibir el hecho de ser adoptado fue solamente creer. Pay attention to this, that the only thing we had to do to receive this inheritance was to believe in God. Por medio de Cristo nosotros hemos sido hechos familia de Dios. Through Christ we have been made family of God. Cristo nos compró con su sangre, Christ bought us with his blood, pagó el precio por nosotros con su vida paid the price for us with his life para llevarnos a nosotros a Dios. to take us to God. O sea, por eso es que nuestra adopción no se limitó a un mero trámite legal. That's why our adoption didn't limit to a mere legal process. O sea, aunque sí debía de cumplirse la ley, claro está, Even though law had to be fulfilled y se necesitaba un sacrificio para expiar los pecados, and a sacrifice was needed to atone for sins, no solo fueron borrados los pecados, the sins were not only erased, sino que se nos hizo familia de Dios. but we were also made family of God. O sea, que no era un acto legal solamente donde se liberaba al pecador o al agresor, que era un culpable, It wasn't just an act where the accused one was set free, sino que también al pagar nuestra multa but fuimos also by hechos familia paying del our juez. fine, we were made the judge's family. Imagínense ustedes, tenemos Romanos para eso demostrarlo. Romanos capítulo 5, Imagine verso that. 8. We have Romans to demonstrate this. Romans chapter 8, Chapter 5, chapter 5, verse 8. verse 8. Ah, Donde dice lo siguiente: ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos también Primera de Pedro 3:18. we also have 1 Peter 3:18. Yo lo busco, I'm going to look for it. por si acaso, para que no... Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Pero yo quiero que hagan el énfasis I want to point en que el justo that the just por los injustos. for the unjust. ¿Para qué? What for? O sea, cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que preguntarle al texto, y esas son las preguntas que nos hacen, When el we por qué y study el the para qué. Bible, we have to ask us these questions, ask ourselves these questions. Y cuando preguntamos para qué, When we ask why for, dicen para llevarnos a Dios. to take us to God. No para que vivamos una vida gozosa solamente, Not for us to just live a joyful life, no para resolver nuestros problemas económicos, como not muchos only predican. to solve our economic issues. Y con esto yo no digo que Dios no lo pueda hacer, And I'm not saying with it that God cannot do this, pero no es el centro de la vida cristiana. but it is not the center of a Christian life. El centro de la vida cristiana The center of a Christian life es Cristo, is Christ. no es nadie más. No one else, Cristo. only Christ. Vivir para Cristo, Living for Christ, vivir con Cristo living with Christ, y vivir en Cristo. and living in Christ. O sea, somos hechura suya, We were made by Him, hechos para gloria de su nombre. made for the glory of His name. No es que Dios no te pueda resolver un problema, Isn't that God cannot solve a problem for you? pero a los apóstoles no se le dio la cosa como quizá nosotros pensamos. But to the apostle, things were not as easy as we think. Murieron pobres, They died poor, azotados, they were hid en miseria, in misery, y nunca negaron a Cristo, and they never denied Christ. porque era el tesoro más valioso que tenían. Because Christ was the biggest treasure they had. Y sobre todo porque And sabiendo above que eran all, adoptados, because knowing they were adopted, no tenían la mira puesta en las cosas de la they tierra, didn't have their side in the things of sino earth, allá en nuestro reino celestial, but in our heavenly things, donde Dios nos espera where God waits for us, para que estemos para siempre con Él. for us to be with Him forever. Quiero también leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. I want to read 1 John 3:1. Que dice lo siguiente: It says like this. miren qué amor tan sublime nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense, Dios nos amó y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pay attention to this. God loved us and gave us the right to be called children of God. Nótense que en ningún momento la Biblia dice, nos ganamos el hecho de ser llamados hijos de Dios. See this, the Bible never says we earned the right to be called children of God, O que por nuestras obras somos hijos de Dios. or that we are children of God by our works. Y con eso no desmerito las obras. And I don't take merit from works because of this. Las obras son el reflejo de nuestra fe. Works are the reflect of our faith. Si obramos en la carne, entonces no estamos reflejando a Cristo, estamos reflejándonos a nosotros. If we work by our flesh, we are not reflecting Christ. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces But if by the verdaderamente Dios vive en Spirit- nosotros. Pero si por el Espíritu But if by the Spirit hacemos morir we make die las obras de la the carne, works of the flesh, entonces Dios está en nosotros. then God is in us. O sea que por medio de Cristo, Through Christ, por su sangre through His blood, en la cruz, at the cross, recibimos esa we adopción. receive that adoption. Y esa es una de las tantas cosas por las cuales realmente Jesús es tan valioso para nosotros. And that's one of the many things why Christ is valuable for us. O sea, porque es que nosotros por medio de Cristo hemos sido hijos de Dios por la voluntad de Dios. Because through Christ we have been made children of God by the Father's will. O sea, es un plan It's a plan que nosotros no podríamos entender that we wouldn't be able to understand, de cómo Dios, of how God, antes de la creación, before creation, ya tenía pensado also, had already thought, hacer morir a Cristo make Christ die para formar una familia con to nosotros. form a family with us. O sea, eso tiene que volar en la mente a cualquiera. O sea, It has cómo, to cómo Dios de antemano blow dijo, your mind. ya estos tigres van a pecar. O sea, ya ellos, los seres humanos, van a pecar. He thought human beings are going to sin. Hay como que una forma de salvarlo. Is there a way to save them? Yo te voy a salvar por medio de mi hijo. I'm going to save them through my son. Y ustedes lo van a considerar And you're going to consider it como la perla más preciosa que ustedes pudieran ver. as the most beautiful pearl you'll ever see. O sea, no hay cosa más valiosa que There's Jesucristo. nothing more valuable than Christ. Pero nosotros nos quedamos todavía cortos, But we fall short to it. a pesar de ser adoptados, Besides being adopted, porque despite being todavía no adopted, hemos sido transformados because we have not been transformed a la yet, imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. according to the image of Jesus Christ. Y tenemos esa esperanza And we have this hope de que Dios that God va a seguir trabajando en nosotros is going to continue to work in hasta us el último día, until the last hasta day, formar a Cristo en nosotros. till form Christ in us. Esa es nuestra esperanza. That's our hope. Si tomamos de nuevo un ejemplo, santo, aleluya. Perdóneme, que este tema realmente me confrontó a mí mismo porque yo tenía muchísimas Forgive me for dudas. this. This topic really confronted me. O sea, por medio de la sangre de Jesús, nosotros Through realmente Jesus' fuimos blood, rescatados del pecado. We were Rescatados del pecado. we were saved from sin. Cristo pagó, aparte de nuestro pecado, llevó en la cruz también nuestra vergüenza. Christ, besides our sin, he also carried on him our shame Y todo lo que nos impedía acercarnos confiadamente al Padre. and everything that didn't let us come confidently to the Father, Para que ahora nosotros podamos hablar con Dios y decirle Padre. so that now we can talk to God and call him Father. O sea, qué hermoso es nosotros poder hablar con nuestro Padre sin tener miedo. How beautiful it is to be able to talk to our Father without fear. Todos aquí tenemos o tuvimos un Padre, ¿verdad? All of us here had or have a father, right? O sea, un Padre terrenal que nos An daba earthly father para la merienda, that gave us for llevaba comida a food. la casa, He took food to our nos daba house. nuestra pela cuando tenía que darnos nuestra He gave us pela. our whooping when we deserved it. Pero eso no quitaba la confianza, decirle, papi, yo quiero esto. But that didn't take the confidence from us of saying, Father, I want this. O mira, necesito unos tenis. Or look, I need a pair of shoes. O me fue bien en el colegio, hice esto, gané lo otro. Or I did well at school.
Eso fue lo que nosotros ganamos por medio de Jesucristo. That's what we gained through Christ. Cuando nosotros ni siquiera podíamos mirar al cielo por nuestro pecado. When we couldn't even look at the sky because of our sins. O sea, nosotros estábamos lejos de Dios. We're really far away from God. Y no porque Dios nos apartara, And not because God said us, sino porque nosotros not because God did it, but le because dimos la espalda a Dios. we turned our backs on God. Pero Dios But God envió a su Hijo sent His Son en semejanza de carne, like flesh, lo crucificó en la cruz crucified Him on the cross para borrar todo ese pasado to erase all that past y decir, ven, and say, come, vamos a saldar cuentas. La cuenta está paga. the bill is paid. O como dirían en arameo, tetelestai, Or as they say in aramaic. Aramaic, tetelestai. Significa, It means todo está pagado. everything has been paid. Ya no hay cuenta pendiente. There are no bills that No se need te to va a be cobrar paid. nada. Nothing will be charged to you. Ahora tú eres mi hijo Now you are my son. y te voy a dar una And herencia I'm going to give you an inheritance, incorruptible, uncorruptible, inmarcillable, junto a mí en el cielo. together with me in heaven. Without blemish with me in heaven. Si vemos primera de Pedro 3:18, If we see 1 Peter 3:18, igual yo lo leo. I will read it. Como lo leímos anteriormente también, lo dice As así we read mismito. before, it says, Porque Cristo padeció una sola vez. Una. For Christ also has once suffered for sins, only once. Por algunos pecados. Yes, for some sins. Por los pecados, por todos los No, pecados. for all sins. Para llevarnos a Dios. To take us to God, to bring us to God. Para llevarnos a Dios. To bring Sencillamente, us miren to qué God. sencillo. Simply like that. Y ahora, ¿dónde se pone buena la cosa? And now this is where things get good. ¿Cuál es el fin de la adopción? What is the goal of adoption? Tenemos tres preguntas We have three questions que tenemos que hacernos realmente con este tema. that we have to ask ourselves with this topic. Una, One, ¿cuál es el fin de la adopción? what is the goal of adoption? Dos, Two, ¿para qué fuimos adoptados? what were we adopted for? Y la tercera, más polémica que toditas, And the third one, a very polemic one, que yo sé que mucha gente se va a tratar de comer la Biblia buscando eso después. that I know many people will try to really read the Bible and study it to know about this. ¿Sabía Dios quiénes íbamos a ser adoptados? Did God know who were going to be adopted? Ahí es donde se toca el tema, que si lo vieron en un principio, decía predestinación. That's where we see predestination. Y ahí es donde mucha gente se pierde diciendo, no, porque Dios seleccionó un grupito y lo And salvó. that's where many people get lost thinking, no, God only took a little group and saved them. Honestamente, a menos que a mí me convenza de lo contrario, yo no creo eso. Honestamente, a menos que me convenzan de lo contrario, Honestly, unless you convince me otherwise, yo no creo eso. I will not believe that. ¿Qué sí podemos creer? What can we truly believe? Dios, God, en su omnisciencia, in His omniscience, sabía knew quiénes who iban a responder were going to answer a su llamado to His calling efectivamente. effectively. Y a esos And to those, les llamó, called them, y a esos and those rescató, He saved, y a esos and those justificó He justified, y nos volvió hijos de Dios. and made us be children of God. ¿Significa con esto que Dios es malo? Does that mean God is bad? No. No. A otros también los llamó y resistieron al Espíritu. To others He called, but they resisted the Spirit. Y tenemos evidencia de eso. We have evidence of that. No fue Jesús quien le dijo a los fariseos, ustedes resisten al Espíritu. Was it not Jesus that told the Pharisees, don't you resist the Spirit? Y esa generación de religiosos fue condenada. And that generation of religious was condemned. Justamente por eso, porque ellos resistían al Espíritu. Exactly because of that, because they resisted the Y Spirit. por su corrupción moral y espiritual, And because of their moral corruption, se negaron a obedecer a Dios. they didn't obey God. Entonces, si Dios sabía quiénes íbamos a hacer, a responder a su llamado efectivamente, por If- eso realmente if nos God conoció de knew- antemano.
If God knew we were going to respond to his calling effectively, that's why he called us beforehand. Y también nos llamó. He called us. Pero entonces, ¿para qué nos llamó? But what did he call us for? Yo pude sacar 3 cosas de ahí. I could take out 3 things of this. Primera, First, para que fuésemos hechos so that we could be made conforme a la imagen de su Hijo, according to the image of his Son, Jesús, Jesus, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. so that he could be the firstborn among many siblings. O sea, en pocas palabras, In a few words, Jesús Jesus es nuestro hermano mayor. is our big brother. Él fue el primero He was the first, y a través de Él and through him, todos nosotros entramos a la familia de Dios. all of us can be part of God's family. Podemos verlo en Romanos 8:29. We can see it in Romans 8:29. Lo dice, porque habiéndolos conocido It previamente, says, for God knew his people in advance, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, and he chose them to become like his Son, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. so that his Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Yo voy a tratar de leerlo en otra versión, porque esta versión I'll try to read es una directa del arameo que a veces se puede confundir un poquito, como nosotros estamos acostumbrados a hacer en la Reina Valera. Lo voy a leer en otra I'm going to versión. read another version of the Bible. This is a version that really comes from Peshita comes from Aramaic. Aramaic. So this is Reina Valera. Esa es la For Reina you. Valera. For you, I have 2 versions of the Bible. This is one called Peshita, and it's translated direct from Aramaic. This other one is the one that we used to read, Reina Valera. This is the most common one here on Spanish verse Bibles. Yeah, it's like the New King James. Entonces, dice claramente así, It is really like this. porque a los que de antemano conoció, For whom he did foreknow, también los predestinó he also did predestinate a ser modelados to be conformed conforme a la imagen de su Hijo, to the image of his Son, para que Él sea that he might be el primogénito entre muchos hermanos. the firstborn among many brothers. Y si seguimos por ahí mismito, vamos a ver, And if we continue like that, we will see, y a los que predestinó, moreover, whom he did predestinate, a estos también llamó, them he also called. y a los que llamó, And whom he called, a estos también justificó, them he also justified. y a los que justificó, And whom he justified, a estos también glorificó. them he also glorified. O sea, Dios conocía de antemano, God knew beforehand. Dios entonces nos llamó, So God called us. al llamarnos, By nos calling justificó us, he justified us, y también nos glorificó. and also he glorified us. Fíjense una cosa, Pay attention to this. no sé si ustedes se han notado eso. I don't know if you have noticed this. Dios está hablando en pasado, en tiempo pasado ahí. God is talking in past tense Dios here. no está hablando en tiempo futuro. He's not talking in future tense. Él no dice a lo que va a llamar, He doesn't say, the ones I will call, a eso también lo va a justificar to those I will justify, y a eso también lo va a and to those glorificar. I will glorify. He doesn't say it like Él habla that. en pasado porque ya Dios vio la obra completa en He nosotros. talks in the past tense because he already saw the work. Dios vio la obra completa en nosotros. He O sea, Dios saw no the vio de full que un work. pedacito ahora, otro ahorita, como He- la película que tú la pausas. He didn't see a little bit here, a little bit there. He saw the full thing. La segunda cosa que podemos sacar de ahí The second thing we can take out of this es que Dios también nos llamó para que viviésemos por fe y en libertad. is that God called us for us to live in faith and in freedom. Y podemos ver esto en Gálatas, And we can see here, we can see it in Galatians capítulo 4, Chapter versos 5 4. al 7. verse 5 through 7. Yo lo busco aquí, rapidito. I'll look for it here very quickly. Y dice, And it says, para que redimiese to redeem
a los que estaban bajo la ley, them that were under the law, a fin de que recibiésemos la adopción. that we might receive the adoption Y por cuanto sois hijos, of sons. And because you are sons, Dios envió a sus corazones God has sent forth el espíritu de su Hijo, the Spirit of His Son into your hearts, el cual clama, crying, Abba, Padre. Abba, Father. Y ahí es donde ya realmente en el versículo siguiente And the following verse is that nos da como ese empujón a la felicidad. it gives us that push to happiness. Y dice, así And que it ya says, for Así you que- are no more no eres esclavo, a servant, sino hijo. but a son. Y si hijo, And if a son, también heredero de Dios por medio de Cristo. then an heir of God through Christ. O sea, fíjense, Dios, primero que todo, Sí, nos God- adoptó, First of all, adopted us, rompió nuestras cadenas de esclavitud, broke our chains of slavery, slavery, y al romper esas cadenas, and by breaking those chains, nos hizo herederos He por medio made de us Jesucristo. heir through Christ. Los que han leído en el Antiguo Testamento, Those that have read the Old Testament, los judíos, the Jews, Abraham, de Abraham para abajo, Abraham, cuando no tenían hijos, when they didn't have children, ellos solían tener la costumbre they used to de poner un esclavo, put a slave, adoptarlo, adopted it. y él se iba a convertir en el heredero. They used to adopt a slave and make them be the heir. Por eso era la preocupación de Abraham, That's why Abraham was worried de que un esclavo heredara todo lo que era de él. that a slave would inheritance all that was his. Y por eso fue que Sara le dijo, toma a mi sierva And para that's why tener un hijo. Sarah gave him her servant. Y yo lo voy a tener como si fuera mío. She will have a son, and I will have it as it was mine. Y Dios en su misericordia And God, in His mercy, le dio, aparte de Ismael, apart from Ishmael, le dio también a Isaac. gave them Isaac. E Isaac se convirtió en un heredero legítimo. And Isaac became a legitimate heir. Entonces, con nosotros, And then with us, Dios tenía el heredero legítimo, God had the legitimate heir, Cristo Jesús. Christ Jesus. Y por Cristo And through Christ, vinimos a ser también nosotros herederos, we came to be heirs, herederos de Dios heirs of God, y coherederos juntamente con Cristo. and joint heirs with Christ. En pocas palabras, In a few words, al que le correspondía la salsa, the one that deserved, al que le correspondía la herencia, the one that deserved the la inheritance, compartió con nosotros que éramos esclavos. shared it with us that we were slaves. Entonces, So- lo tercero, The third thing, perdón, Gire, yo sé que te la pongo difícil a veces. Lo tercero realmente, the third thing, para lo really, que fuimos adoptados, the reason why we were adopted fue para que fuésemos obedientes. was for us to be obedient. Si vemos primera de Pedro, If we see 1 Peter verso 1, Chapter perdón, 1. capítulo 1, verso 12, chapter 1, verse 12, dice lo siguiente. it says this. No, perdón, 1:2, digo 1:12. 1:2, primera de Pedro 1:2. 1 Peter 1, 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Elect according to the foreknowledge of God, Padre, en santificación del Espíritu, the Father, through sanctification of the Spirit, para obedecer to obedience y ser rociados and a sprinkling con la sangre de Jesucristo. of the blood of Jesus Christ. Gracia y paz les sean multiplicadas. Grace to you and peace be multiplied. O sea, podemos ver en muchos lugares We can see in many places donde Dios where God, a esos que llamó y justificó, to those that He called and justified, puso para que hiciéramos buenas obras. put them to do good works. Y esas buenas obras son parte de la obediencia a Dios. And those good works are part of the obedience to God. No es solamente a veces como pensamos. It's not only as we think sometimes. Cuando Dios nos dice, ve a tal cosa, When God
tell us to do something. En la Biblia está escrita cuáles son las buenas obras. In the Bible is written the good things. Visitar a las viudas, Visit the widows, a los huérfanos, to the orphans, a los presos, to those in jail, suplir las necesidades de nuestros hermanos que estén en supply necesidad. our brothers and sisters' needs. Para eso usted no tiene que esperar que Dios venga del cielo y diga, oye, ve. You don't need to wait for God to tell you to do that for you to do that. O sea, tenemos que ser intencionales en eso. We have to be intentional in that. No es como que viene el Señor como en el Antiguo Testamento, It's not like God coming to us as in the Old Testament, que venía sobre uno, that who would come over us, hacía la obra do the work, y se iba de nuevo. and went away. Ya Dios mora en nosotros God dwells in us por medio de Jesucristo. through Christ. Y esas obras And those works, debemos hacerlas we should do de them manera intencional. in an intentional O way. sea, nosotros tenemos que ser intencionales, o sea, nosotros desear We hacer have eso. to be intentional. We have to desire to do those things. O sea, y todo esto pasó, adivinen por qué. And all of this happened, guess why? Por el puro afecto de su voluntad. Just because of the pure affection of His will. En buen dominicano, In good Dominican way, porque Dios quiso. because God just wanted to do it. ¿Pensaban que yo iba a decir otra cosa? Did you think I was going to say another thing? Pues no se le dio. O sea, que Dios quiso hacerlo. God wanted to do it. No había mérito en nosotros, There was not merit in us, solamente el pecado. only sin. No había en nosotros In nada us, there was nothing que nos favoreciera that delante de would Dios. favor us before God. Y más de un Dios santo como el nuestro. And of a God that is so holy like as ours is. O sea, por nuestra naturaleza, Because of our nature, no deberíamos ser we adoptados. shouldn't have been adopted. Imagínense ustedes han visto cuando alguna Imagine gente dice, this. que, Dios mío, este muchacho me salió malo. You have seen this when some people say like, God, Así somos nosotros. this boy, this child has been bad. Así somos nosotros. That's how we are. Un reguero de oveja negra We are a lot of black sheep, y Dios nos blanqueó a todos con la sangre de Cristo. and God bleached us with Christ's blood. Si lo vemos realmente en el capítulo 8, verso 11 capítulo 5, perdón, versos del 8 al 11 en Romanos, If dice we see it in realmente, Romans 8, chapter 5, 8 through 11, dice realmente cuál es el motivo de nuestra adopción. it says what is the motive of our adoption. Capítulo 5, versos Chapter 8 al 5, 11. verses 8 through 11. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros But God commends His love towards us en que siendo aún pecadores, in that while we were yet sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Así que, mucho más, habiendo sido ya justificados por su sangre, Much more than being now justified by His blood, seremos salvos de la ira por medio de él. we shall be saved from wrath through Him. Porque si siendo enemigos de Dios, For if when we were enemies, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, we were reconciled to God by the death of His Son, mucho más, habiendo sido reconciliados, much more being reconciled, seremos salvos por su vida, o sea, por su resurrección. we shall be saved by His life or His resurrection. Y no solo esto, And not only that, sino que también but we also nos gloriamos en Dios joy in God por medio de nuestro Señor Jesucristo, through our Lord Jesus Christ, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. by whom we have now received the atonement. O sea, qué maravilloso es que Dios, How wonderful it is siendo pecadores, enviara a Cristo para reconciliarnos con Él. that while being sinners, God sent Jesus Christ to reconcile us with Him. Es como que tú choques a una gente It's like you crashing into someone y esa gente vaya al jurado. and that O sea, tú tengas un automóvil, tú atropellas a una if you go in persona a car and you hit someone y esa persona vaya al juez and that person goes to the judge, y en vez de tú ir a la cárcel, and instead of you going to jail, a quien tú atropellaste, the person that you hit pagara tu multa pays your y te fine dejara libre. and also set you free. Eso fue lo que Dios hizo con That's nosotros. what God did with us. O sea, realmente no es maravilloso Isn't it wonderful que Dios, a quienes hemos ofendido, that God, that we have offended, que por eso éramos dignos de muerte, that's why we were deserved death. Él pagara nuestra multa He paid our fine y nos liberara. and also set us free.
Si eso no es amor, yo no sé qué es. If that is not love, I don't know what love is. O sea, wow, Señor. Wow, Señor, gracias. Well, Lord, thank you. Por eso es que la reconciliación That's why reconciliation produce en nosotros produces in us la justificación. justification. Y la justificación And justification es la bendición básica is the basic blessing, y en ella se apoya and in that is based la adopción. the adoption. Y la adopción And adoption es la bendición coronante is a crowning blessing hacia la cual la justificación limpia el camino. towards what justification clears the way. Está un poquito complicado eso, It's a ¿verdad? little complicated, right? Imagínense Imagine que el inicio de nuestra bendición como creyentes that the beginning of our and blessings as blessing Christians, as believers es que Dios nos justificó. is that God justified us. Y la bendición más profunda And the deepest blessing, es que por esa justificación nos hizo hijo de and is Él. that because of that justification, He made us children of God. Y esa misma justificación And that same justification abre el camino a nuestro Padre Celestial. opens the way to our celestial Father, Heavenly Father. Podemos ir a Romanos 3, 23 y 24. We can go to Romans 3, verse 3. 23 and 24. Lo dice claramente, dice, por cuanto todos pecaron It says clearly, for all have sinned y están destituidos de la gloria de Dios, and come short of the glory of God, siendo justificados being justified gratuitamente freely por su gracia by His grace mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that is in Christ Jesus. O sea, redención significa el rescate. Redemption mean rescue. Si vamos también al capítulo 5, verso 1, If we go to chapter 5, verse 1, vemos lo siguiente. we can see the following. Y ahí el que esté maduro de corazón se le tiene que ablandar. And the person that has the most hard heart here has to have it softened. Dice, justificados pues por la fe, Therefore, being justified by faith, tenemos paz para con Dios we have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Cristo lo dijo, mi paz os dejo, Jesus said, my peace I leave, mi paz os doy. my peace I give unto you. Y esto And this no proviene de nosotros, es de doesn't Dios. come from you, but from O God. sea, y su paz no es como la paz del mundo. His peace is not like the world's peace. No es como que estoy bien económicamente, It's not like- estoy sano, I have good money, I'm healthy, tengo paz. I have peace. Esa paz That es peace una paz que no tiene entendimiento. It's a peace that has not understanding. ¿Y por qué que no tiene entendimiento? Why doesn't it have understanding? Porque en medio de los problemas, al Because- saber Because through issues, by knowing que Cristo está con that nosotros, that Christ is with us, tenemos paz. we have peace. Porque a veces en la escasez, Because sometimes when we en la we escasez, have lack of things, tenemos paz. we have peace. Porque Cristo es nuestro proveedor. Because Christ is our provider. Nosotros no estamos solos, We are not alone. no somos huérfanos. We are not orphans. Tenemos un Padre We have a que Father está en los cielos that is in heaven y un hermano and a brother que envió su espíritu that sent His a Spirit nosotros to us como una garantía as a guarantee de que lo que Él dijo that what He said lo va a cumplir. is going to be Y fulfilled. ese mismo espíritu And that same que Spirit es garantía that is guaranteed, es quien toma de Él that is a take from Him y nos da a nosotros. and gives to us. ¿Ven la diferencia? Do you see the difference? O sea, que el que piense que es huérfano, sepa que no. So if you think you are an orphan, you have to know that you are not. Y esto no es una fantasía And ni un this is cuento not de a hadas. fantasy or a fairy tale. Es la verdad. It's the truth. Aunque nosotros nos extraviamos Even though we went away realmente como del tema, from the topic, o sea, no he puesto así como un producto de la adopción. O sea, sí he puesto esto como si fuera un aspecto de la adopción. this is but like as a product of adoption. Tenemos que decir esto porque eso es realmente un beneficio que recibimos de parte de Dios We have to talk about this because it's a benefit we receive from God al ser hecho parte de su by familia. being part of His family.
como leímos en Romanos 8, 29 y 30 ya varias veces. As we read in Romans 8, 30 and 31. O sea, y todo esto que hemos hablado, o sea, estos temas, All of these that we have talked about, all these topics, la adopción, la adoption, predestinación, predestination, la justificación, justification, tiene como finalidad el hecho has as a goal the fact de que el amor de Dios that the love of God se perfeccione en nosotros is perfected in us, y podamos tener plena confianza and that we can have full confidence en nuestra relación of our relationship con nuestro Padre. with our Father. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. As 1 John 4:16 says, Y finalizo ya con esto la predica. Que and I will dice, finish the sermon with this. y en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, Herein is our love made perfect, para que tengamos confianza that we may have boldness en el día del juicio. in the day of judgment. Pues como Él es, Because as He is, así somos nosotros en este so mundo. are we in this world. Imagínense esto. Imagine this. Cristo, Christ, nuestro hermano, our brother, está siendo formado en nosotros. is being formed in us. Y en el día del juicio, And the day of judgment, cuando Dios nos vea, when God sees us, no ve a Jorge el pecador, He won't see Jorge, the sinner. no ve a mi esposa Jenny, la pecadora, He won't see my wife, Jenny, as no a ve a sinner. Tito, no ve a Jiré, no He ve won't a see Gabriel. Tito, Yiret, Gabriel. Cuando Dios nos vea, When God sees us, va a ver a Cristo en nosotros He's going to see Christ y in nos va a us. decir, And He's going to tell us, pasa, hijo mío, entra en el reino que go tengo ahead, my preparado para son, ti. enter to the kingdom that I Y have ahí nos prepared for gozaremos you. para siempre In con that Él. way, we will be joyful forever. Alabado sea el Señor. Glory to God. Praise to God. Gloria a Dios Glory to God. que preparó todo esto That prepared all of this porque Él quiso because He wanted para nosotros for us sin merecerlo. without deserving it. Eso es gracia. That's grace. Oremos. Let's pray. Padre, gracias. Thank you, Father. Gracias porque todo esto que tú preparaste para nosotros Thank you because all of this that you have prepared Sin for merecerlo. us without us deserving it fue tu voluntad. was your will. Cuán grande amor, Señor, tú has guardado para nosotros. How good, how great love you have shown to Viles us. humanos, Humans, mere humans, pecadores, sinners que merecíamos la muerte that deserve death. y recibimos algo que no esperábamos. And we received something we didn't expect. Adopción, Adoption, justificación justification, y gracia. and grace. Te amamos, Señor, y te damos todo honor y toda We love gloria. you, Lord, and give you all honor and glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Vamos a ponernos sobre nuestros Let's pies stand up, y vamos a cantar nuevamente. and we're going to Bueno sing again. es alabarte, oh Señor. Good is to praise you, O Lord. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús.